Ya digo. No, ya no, Muy ya. bien, bienvenidos al paso número 34, mis hermanos. 34. Eh, Estamos haciendo un panorama bíblico del Antiguo Testamento. Nos quedan los profetas mayores, los profetas menores. Así que lo habíamos dividido inicialmente en profetas mayores y después profetas menores. Pero pensándolo mejor, he hecho otro tipo de acomodo para entenderlo mejor. Normalmente estamos estudiando de esta manera, ¿no? Ya estamos cubriendo prácticamente todo el Antiguo Testamento. Hemos visto el Pentateuco, los libros históricos, poéticos o sapienciales también, ¿no? De sabiduría. Y ahora los profetas mayores y profetas menores. Normalmente lo estudiamos así, ¿no? Profetas mayores, profetas menores. Así lo tenemos en nuestro estudio eh, así lo tenemos en nuestras Biblias también. ¿Ya? Acá hay un dato interesante para ustedes. Ustedes están en crecimiento espiritual, ya estamos llegando a la mitad prácticamente de nuestro curso y eh, profetas mayores, profetas menores, nosotros normalmente tendemos a categorizar, ¿no? Ah, estos son mayores y estos son menores. No, no es el criterio, ¿ya? El criterio que se nombra como profetas mayores y profetas menores es por el volumen de escrito, ¿ya? Por el volumen de sus escritos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel son libros bastante voluminosos, ¿no? En cambio, a los profetas menores se les considera como profetas menores porque sus escritos son más pequeños, ¿no? Incluso hasta de un capítulo. Entonces, no son 5 profetas mayores, sino son 4 nada más. Son 4 porque Lamentaciones lo escribe Jeremías, por eso que está ahí en ese bloque, ¿ya? 4 más 12 menores son 16 profetas, ¿no? 16 profetas. Ahorita vamos a estudiar un poquito más. Y vamos a llevar el estudio de los profetas en conjunto. Normalmente así lo estudiamos y así lo van a estudiar en cualquier estudio en sus iglesias locales, en sus congregaciones, lo van a entender, lo van a estudiar así. Pero yo quiero que ustedes aprendan más, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a estudiar de acuerdo al orden cronológico y también geográfico como se presentaron los profetas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de explicarles un poquito esto, vamos a entender de que las 12 tribus, ¿no? Cuando estaba las 12 tribus, después estuvo el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, ¿no? Su hijo. Y después de Salomón, el Señor divide el reino, ¿no? Divide el reino. 12 tribus, perdón, de las 12 tribus, 10 se juntan y se separan, ¿no? Dos en el sur, que se va a conocer como Judá, o el reino del sur, y el reino del norte, ¿no? El reino del norte, que es Israel. Toda esta zona de acá del norte, que son 10 tribus, se van a juntar y se van a separar con los del sur. Los del norte, como Israel, van a tener sus propios reyes, ya hemos visto un poquito de eso, y los del sur van a tener sus propios reyes también. El Señor habla con Israel, con el reino del norte, también se le conoce como Efraín, ¿ya? Como Efraín. De repente te encuentras una literatura por ahí y dice Efraín. Israel o Efraín es lo mismo, el reino del norte. ¿Ya? Entonces, ninguno de sus reyes fue bueno, ¿no? Ninguno de sus reyes fue bueno. Entonces, el norte va a caer bajo el juicio de Dios y ellos van a ser exiliados, ¿no? En ese momento, en el 721 aproximadamente, el imperio reinante en el mundo conocido era el imperio asirio. Entonces, el imperio asirio es quien va a tomar el reino del norte. Lo va a invadir, lo va a tomar y los va a sacar a todos y se los va a llevar. Se los va a llevar, ¿ya? Se los lleva a Nínive. Y en el sur, que sí hubieron algunos reyes que eran buenos, algunos malos, pero había buenos también. Entonces, ellos permanecen, pero también vuelven a caer en los mismos problemas que los del norte, ¿no? La idolatría, el abandono, el incumplimiento de lo que Dios había establecido. Entonces, Dios envía un juicio también para ellos. Pero ya el imperio dominante ya no era el asirio, sino el babilonio. El babilonio. Entonces el imperio babilonio va a tomar el reino del norte, perdón, el del sur, a Judá. El norte ya no estaba.
Entonces se los va a llevar exiliados, ¿no? Más o menos 120 años después, ¿no? De la caída del Reino del Norte, 120 años después va a caer el Reino del Sur también, por los mismos problemas. Y se lo van a llevar ¿a dónde? A Babilonia, ¿no? Hay 3 deportaciones, acá toda una historia, hay 3 deportaciones. Desde la primera se va el jovencito Danielito, a Danielito se lo llevan en la primera deportación, era útil, a las personas que eran útiles para el imperio, se los llevan, ¿no? A diferencia del Reino del Norte, ya ellos no vuelven, ¿no? Del imperio asirio fueron deportados, ya no vuelven. En cambio, los del sur, sí, había una promesa de Dios que iban a volver después de 70 años. El profeta Jeremías va a decir eso, iban a volver, ¿de acuerdo? Después de 70 años. Daniel también lo va a decir, ¿no? Él rogaba, oraba, ¿no? Con las ventanas abiertas, mirando a Jerusalén, él oraba, ¿no? Señor, cumple tu palabra, mi Dios, ¿no? Tú has dicho que vamos a volver. Danielito nunca vuelve, ¿no? Él muere en el exilio, duerme en el exilio, ¿no? ¿Qué más en esto? Entonces, después de Babilonia, justamente Daniel, el anciano Daniel ya nos va a contar la caída de Babilonia y entra el imperio persa, ¿ya? El imperio persa toma Media, el reino de Media, y de ahí aparece el reino Medo-Persia, ¿no? Medo-Persa, que es el imperio que comienza a dominar ya después de Babilonia, ¿no? Es el siguiente imperio. Y después de los persas, un poquito de historia universal. ¿Qué imperio siguió? Después del imperio medo-persa, van pensando ahí, cultura general, historia universal. Correcto, muy bien. El imperio griego, ¿no? ¿Con quién? Con Alejandro Magno, ¿no? Y después del imperio griego, ¿quién siguió? Roma. Correcto, el romano, muy bien, el romano. Muy bien. Entonces, en relación a los profetas, vamos a ver cuando reinaba el imperio asirio, ¿no? El imperio asirio, entonces vamos a ver los profetas que hablaron para Israel y los profetas que hablaron en Judá. O sea, los que profetizaron en Israel y los que profetizaron en Judá cuando estaba el imperio asirio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Oseas va a ser el último, ¿no? El último profeta que les va a decir, los va a exhortar, los va a animar, arrepiéntase, vengan al Señor, no hagan esto, hagan aquello, ¿no? Es el último pero igual ellos no escuchan a Oseas. ¿Y qué hacen? Son deportados, cae el reino del norte. En esa época también, en Judá también habían profetas, ahí están estos profetas. Después, esto se va a conocer también como preexilio en relación a Babilonia. El que se considera como un exilio es el de Babilonia. Entonces, preexilio. Entonces, estos profetas son preexílicos, ¿ya? Los profetas del exilio son estos de acá, ¿ya? Por ejemplo, Daniel profetiza desde el exilio, ¿no? Él ya estaba en Babilonia, por ejemplo, estaba exiliado. Entonces, Babilonia es como el exilio, ¿ya? Y los de Persia son los post-exilio, ¿no? Post-exílicos, son los después del exilio. Entonces, son 3 profetas, son profetas post-exílicos. Así también lo van a encontrar, ¿ya? Entonces, apréndanse esto, por favor, ¿ya? Entonces, en Babilonia, vamos a ver, acá están los profetas preexílicos, profetas en el exilio y los posexílicos. Acá están, ¿ya? Clarito, así lo vamos a estudiar. Acá hay unos cuadritos que nos ayudan a entender un poco eso. Acá hay unos cuadritos, ¿no? Exilio, preexilio, y nos ayudan cuándo estaban ellos. Acá hay otro cuadrito también cronológico, ¿no? Cuando estaba Abdías, Joel, Amós, Oseas, todos ellos forma cómo aparecieron en el tiempo, ¿de acuerdo? Hay un cuadrito más. Vamos a dar algunos datos en cuanto a los profetas. ¿Solo fueron 16 profetas? No, no, no. ¿Son los 16 profetas que escribieron, que están plasmados en la escritura? Claro que sí. Pero también, por ejemplo, a Abraham se le considera como un profeta, ¿no? En Génesis 27 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, dice, ¿no? Entiendan la palabrita. Moisés también, por ejemplo, ¿no? Moisés también dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Es un versículo mesiánico. Pero él dice, no, así como yo soy profeta, así se va a levantar un profeta, haciendo referencia al Señor Jesús.
Eliseo, por ejemplo, Elías y Eliseo no tienen un libro, pero se los menciona, por ejemplo, en los libros de Samuel y de Reyes, ¿no? Ellos están ahí, pero no hay un libro de ellos, ¿no? Y es Samuel quien eh, él inicia la escuela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí había escuelas de profetas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, primero de Samuel 19:20 dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. O sea, Samuel los dirigía, los capacitaba, los preparaba, ¿no? Seguramente de ahí, de esa escuela, saldría, por ejemplo, el profeta Natán, por ejemplo, ¿no? Natán, quien lo confronta a David, ¿no? Saldría el profeta Natán. Entonces, había como una escuela, ¿no? Y hay que entender esto, ¿no? Hay que entender, ahorita voy a dar unos datos más sobre el tema de profetas. Enoc, por ejemplo, Enoc también era un hombre que hablaba con Dios, caminaba con Dios, y dice que él también profetizó, hablando de Enoc. Noé, de alguna forma también, José también, Jacob, y de Jacob también, de alguna forma, fueron profetas también. Y es interesante cómo al mismo Señor Jesús, esto cuando iban camino de Maús, ¿no? Camino de Maús, iban dos tristes, iban pensando lo que había pasado, habían crucificado al Señor Jesús, había ya muerto en la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba enterrado. Entonces iban tristes, ¿no? El Señor Jesús se acerca a ellos. Este es interesante, este pasaje bíblico, lean todo el capítulo 24, por favor, de Lucas, de Evangelio según San Lucas, y ahí se van a dar cuenta de esta historia. Es el único que cuenta esta historia, es Lucas. Estos que iban tristes. Y ese es hermano, cuando tú leas la palabra, métete en la historia, mi hermano. Métete en las emociones de estos dos hombres. No es el tema hoy, pero hago este paréntesis. Estos dos hombres iban tristes. ¿Por qué? Porque se supone que el Señor Jesús era el Mesías. Era el hombre que libertaría a Israel, ¿no? El Mesías, pues, glorioso, ¿no? Con poder económico, bélico, ¿no? Entonces, iban desanimados, tristes. Y el Señor Jesús, resucitado, se acerca a ellos, ¿no? No lo reconoce. Se acerca a ellos y le dice, oye, ¿por qué están tristes ustedes? Y ellos como que, ¿no? Como que se esponjan un poco, ¿no? Le dice, ¿qué tú no sabes? Le dice, ¿no? Como quien diciendo, ¿de dónde eres? ¿No tú no ves las noticias? ¿No has visto CNN? ¿No has visto CNN? ¿No has visto las noticias? Tú no sabes lo que ha pasado. Le dice. Y miren qué interesante porque acá dice, eh, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Le dice, ¿no? El Señor, ¿qué cosas? Y el Señor le dice, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Miren qué interesante porque ya no dicen que es Señor, ya no dicen que es el Mesías, el Cristo, ya no dicen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estaba muerto y estaba en una tumba. Entonces dice de Jesús Nazareno, o sea, Jesús de Nazaret, el que era un varón, ¿no? Un varón alineado con la palabra de Dios, profeta, que hablaba la palabra de Dios. Era un profeta, ¿no? Como todos los profetas que antes de él murieron, ¿no? Poderoso, dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo reconocen al Señor, pero lo reconocen como un hombre más, como un profeta más. Lo reconocen en su ministerio, porque el Señor cumple el ministerio de profeta, cumple los tres ministerios. El ministerio de sacerdote, el ministerio de profeta, el ministerio de rey. ¿Ya? Esos tres ministerios cumple el Señor Jesús. Eh, pero lo reconocen en su ministerio de profeta como un profeta más, ¿no? Y el Señor pues les comienza, le dice, oye, ustedes son tardos de tan, ¿no? Son lentos, son lerdos, ¿no? No entienden, son tardos para entender y duros de corazón, le dice el Señor, ¿ah? Y ellos seguramente se sacudirían, ¿no? Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué nos dices eso, no? Y el Señor que dice, tú sigues leyendo en 24 estos versículos, te vas a dar cuenta que el Señor los lleva desde Moisés. ¿No habéis escuchado de Moisés, los profetas y los escritos? ¿No? Le da, o sea, toda la escritura habla del Mesías.
Y el Señor les comenta, ¿no? Y entonces ellos comienzan, oye, sí, pero no. Y todo el camino, porque de Jerusalén a Emaús más o menos habían 12 kilómetros. Entonces, en ese camino les iba diciendo hasta que dijeron, bueno, ya me voy, ya les conté la historia. Dice, pero bueno, pasa a comer, ¿no? Pasa a comer, come con nosotros. Y cuando el Señor agarra el pan y lo bendice, lo parte, como que se da se muestra como Él es, ¿no? Como el Señor Jesús, y ahí lo reconocen. Como que son desvelados la venda que tenían estos hombres, y lo ven, lo reconocen, y el Señor desaparece, ¿no? Entonces ellos contentos vuelven a Jerusalén, ¿no? 12 kilómetros más, pero ya con ese ardor, ¿no? Ese fuego en su corazón de que haber visto que el Señor resucitó, ¿no? Resucitó. Se cumplió la palabra. Él es el Señor. Venció la muerte, ¿no? Y ese es un pasaje maravilloso, mis hermanos. Bueno, pero nuestro punto es que ahí reconocen el ministerio del Señor Jesús. Hay que entender, mis hermanos, que los profetas eran justos, eran llamados por Dios, ungidos para hablar al pueblo. Imaginémonos Dios en el centro. El sacerdote, la función del sacerdote era elevar, interceder por el pueblo a Dios, ¿no? Esa es la misión, por ejemplo, que cumplía Aarón, el mismo Moisés también, ¿no? Eh, el pueblo intercedía el sacerdote ante Dios. Esa era la función del sacerdote, o del sumo sacerdote, ¿no? O de los sacerdotes. La plegaria o la intercesión cuando hacían la Pascua, ¿no? Los corderos, el macho cabrío, la expiación y todo eso, el sacerdote era quien elevaba la ofrenda al Señor, ¿no? Al revés, cuando Dios quería hablar con el pueblo, lo hacía a través de un profeta. Dios le daba el mensaje al profeta, el profeta llevaba la palabra de Dios al pueblo. ¿Se dan cuenta? El sacerdote, el pueblo a Dios, y el profeta de Dios al pueblo. Las dos funciones. ¿Ya? Entonces, el profeta, mis hermanos, era llamado por Dios. Dios llamaba a los profetas. Los ungía para hablar aquí al pueblo. Recibían el mensaje directamente de Dios. Oían, veían, ¿no? Y muy por el contrario, que normalmente entendemos como un profeta, me estoy demorando en explicar esto para que se entienda, es poquísimas las veces que el profeta hablaba de algo futuro, o cuando el profeta daba una profecía, valga la redundancia, en el tiempo, era un juicio para ese tiempo, ¿ya? No era una premonición o en el sentido de ver el futuro, de ver el porvenir, ¿no? El destino. No, 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 no. Esa es una mala interpretación de quién es un profeta. ¿Por qué lo digo? Porque ahora también hay escuelas de profetas, también hay una corriente teológica de profetas y apóstoles. ¿De acuerdo? Hay denominaciones cristianas serias, hermanos nuestros, que también creen que el profeta es eso, ¿no? O sea, que hay ese don de profeta, que hay ese don de profecía. ¿Lo existe? Yo creo que sí, pero se ha malentendido. O sea, decíamos, no, el hermano tiene don de profecía. Entonces, ¿y por qué? Porque dice, sí, hermanito, usted va a viajar a Estados Unidos, va a tener su carro, le va a ver muy bien, le va, ¿no? Y creen que eso es ser un profeta. Y ese es un error, mis hermanos. Eso puede ser un adivino de repente. Y hay que tener bastante cuidado con eso. Un espíritu de pitón o de pitonizo, ¿no? O pitoniza. Hay que tener bastante cuidado con eso. Porque en la misma palabra de Dios, los profetas no hacían eso. Los profetas hablaban lo que Dios le decía y los juicios que iba a traer si no se arrepentía. Y decía, usted va a hacer si no, y viene esto y va a pasar esto. Esa era, en todo caso, la premonición, pero era un juicio para su tiempo. Y normalmente cuando se hace un estudio de lo que se hablaba en futuro en un profeta, ¿no? Solamente vamos a alcanzar 2 o 5% al máximo de todo lo que hace un profeta en relación al futuro. El profeta hablaba para su tiempo. ¿Mm? Entonces hay que entender bien, hermano. Entonces, existen profetas ahora que todo aquel
que habla la palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿dónde está mi Biblia? Está lejos mi Biblia. Todo el que habla la palabra de Dios es un profeta. Por eso que algunos teólogos van a decir, nosotros somos llamados a ser la voz profética. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que dar vaticinio, decir a ti te va a ir bien, a ti vas a ir mal, a ti te va a ir, ¿no? Hablar del futuro. No. Hablar, ser la voz profética quiere decir que debemos hablar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, para que se viva la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la voz profética. Ese es ser un profeta en todo caso. ¿Ya? Pero estamos hablando de los profetas bíblicos, es otra cosa. Es otra cosa, porque los profetas bíblicos no había la Biblia completa. La Biblia no estaba completa, tendrían el Pentateuco nada más. Y comenzaban a recopilar al profeta Isaías, y ahí recién se comenzaron a hacer los rollos. No tenían. Entonces, ¿Dios cómo se revelaba? Claro, a través de sueños, a través de visiones, a través de los profetas, ¿no? Y entonces Dios se revelaba de diferentes formas. ¿Dios se sigue revelando de esa forma ahora? No. ¿Y por qué no, hermano? Porque tenemos la Biblia completa. Pedro va a decir después en el Nuevo Testamento que tenemos la revelación perfecta, perfecta, completa. No necesitamos más. ¿Qué más dice? El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. El que ministra, ministra conforme a Dios, dice Pedro, ¿o no? Está en su carta. Eso dice. No necesitamos ya. No, hay que medir. Por eso, hermanos, discúlpenme, y lo digo con todo respeto, pero dentro de la iglesia también se da estas creencias, ¿no? Porque a veces no se enseña, entonces los hermanos no saben. Dice, hermano, en YouTube ha salido una hermanita de Colombia, no sé de dónde es la hermanita, que dice que Dios le ha revelado. Dios le ha revelado. ¿Cómo? O sea, Dios que le ha dado una visión. Sí, Dios le ha revelado a ella y ella está diciendo que eso va a suceder, que van a venir unas abejas, unas langostas, no sé qué cosas van a venir. Porque Dios le ha dicho ahí. Eso no hay tal cosa, mis hermanos. No hay tal cosa. Dios se ha revelado todo en la Escritura. Y si alguien dice algo en relación a lo que está en la Escritura, está bien. Pero si alguien dice algo extraño, trillado, ¿no? Apareció por ahí también un jovencito, ¿no? En la pandemia, ¿no? Apareciendo, no sé si lo hacen para ganar fama, no lo sé. Si Dios había dicho ya que Dios le había dicho a él que se venía una pandemia y que ya se iba a dar. Es más, que fue arrebatado al cielo, que estuvo en el cielo y un niñito que había conversado con Dios y toda una serie de historias. La escritura dice, del de acá no puede pasar de acá, el de acá no puede pasar, el que se murió de la muerte no puede volver. Eso dice la escritura. Entonces, cuando algo no está alineado a la escritura, mis hermanos, hay que ponernos en alerta. ¿Ya? Una luz roja que se encienda, porque esas son, discúlpeme, pero son tonterías, ¿no? Si no está alineado a lo que Dios dice, está pendiente de hacer un estudio sobre la vacuna. También hay unos hermanitos que cada cosa que sale. Pero bueno, llamado al pueblo a cumplir el pacto. Eso es lo que hacían los profetas. Bueno, los profetas hacían el llamado, este es el pacto que Dios tiene con su pueblo, cúmplanlo por favor. Eso es lo que hacemos también nosotros los predicadores, ¿no? Los profesores, los que enseñamos la escritura, todo pastor, ¿qué tiene que hacer? El llamado al cumplimiento de la palabra de Dios. Así es. Estamos estudiando consejería bíblica también y decíamos, pero a mí me gusta ser así, me gusta vivir así, yo soy así, me gusta esto. Está bien, y a ti te gusta, y es tu decisión. Pero a Dios no le agrada esa vida que tú llevas. Es una vida pecaminosa. Que a ti te guste, que te vaya, que te sientas bien y todo lo demás, no quiere decir que esté bien ante los ojos de Dios. O sea, no es lo que yo siento, sino lo que Dios dice. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más hacían los profetas? Anunciaban el juicio de Dios. Anunciaban el juicio de Dios. Y presentaban al Mesías. Básicamente eso hacían los profetas. ¿Ya? Entonces hemos aprendido un poquito más de los profetas. Entramos al primer bloque, que es el asirio de Israel, los profetas en Israel, que son tres, Jonás, Amós y Oseas. Jonás, el profeta que quiso huir de la voluntad de Dios, ¿no? Reinaba Jeroboam II en el norte,
Él quiso ir a Tarsis, ¿no? Dice la escritura. Ese es un libro muy interesante. Tenemos que leer Jonás, cortito, y Jonás quiso huir, ¿no? Y miren, qué interesante, mis hermanos. Acá he puesto... Él estaba por acá, ¿de acuerdo? Él estaba por acá, Jonás. ¿Dios a dónde lo había mandado? A Nínive, acá. Al imperio asirio, a los enemigos lo había mandado. El Señor lo estaba mandando a Nínive, a la capital, ¿no? Del imperio pecaminoso. ¿Y qué hace Jonás? Dice, no quiero ir. No quiero ir. Y él, ¿a dónde decide ir? A Tarsis. ¿Y Tarsis dónde está? Al sur de España, de la actual España, ¿no? Al sur de España. Ahí estaba Tarsis. Y esta parte de acá, mis hermanos, o sea, mira, él tenía que ir a Nínive, acá, cerquita, por tierra, pero él dice, no voy a hacer, me voy a huir de Dios, ¿no? Había un sentido de que Dios era geográfico también. Ojo, les va a ayudar mucho esto en su lectura del Antiguo Testamento. Muchas veces pensaban que Dios era geográfico, o sea, como los paganos tenían sus dioses para la tierra, para la fertilidad y para determinados lugares, ¿no? Como la cosmovisión religiosa, ¿no? El patrono de tal sitio, ¿no? O la virgencita de tal sitio, o la cruz de tal sitio, ¿no? ¿No se dan cuenta? De la cruz del Chalpón, la cruz de Motupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de San Judas Tadeo, el Santante, el Santito tal, el patrono. Ya, esa cosmovisión pagana la tenían en esa época también, que Dios era geográfico. Entonces, Jonás decía, me voy a ir a lo último de la tierra. El mundo conocido era este. Ese era el mundo conocido, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, prácticamente 700, 800 años antes de Cristo. Entonces, si hasta nuestra era moderna se pensaba que había un fin del mundo, ¿no? Había un lugar donde ya no había llegado el mar y se acababa el mundo, ¿no? Que la Tierra tenía ciertos parámetros. Entonces, por eso que Cristóbal Colón logró descubrir, pues, América, ¿no? Tomando otra ruta, pensaba darse la vuelta y terminó en América. Así es. Entonces, pero el mundo conocido era este. Y él decide ir a Tarsis, el lugar más alejado del mundo conocido. Es más, esta parte del sur de España actualmente, ¿no? Esta región se va a llamar Finisterre. Finisterre, que viene del latín que significa el fin de la tierra, ¿ya? O sea, él en su entendimiento estaba yendo al fin de la tierra, donde Dios no lo podía alcanzar, donde Dios no lo podía ver, donde Dios no le podía dar órdenes, ¿ya? Eso entiende él. En el camino comienza a desatarse una tormenta. Algo pasa, algo extraño, un fenómeno natural comienza a desarrollarse. Y los marineros comienzan a decir, oye, está pasando algo acá. Creo que los dioses están molestos. Entonces, cada uno le comienza a orar a sus dioses. Y es interesante, mis hermanos. Cada uno le comienza a orar a sus dioses, ¿no? A sus ídolos, a sus nefilinas, ¿no? A sus cositas que tenían ahí, pues, ¿no? Entonces, hasta que dice, acá hay uno. Y hasta que Jonás dice, ¿no? La culpa de todo esto es mía, le dice, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces, la culpa es mía. Le dice, mi Dios está molesto. ¿Y quién es tu Dios? A ver, muéstranos, ¿dónde está? ¿Quién es? Y dice, no, mi Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Jonás reconoce el señorío de Dios sobre toda la creación. Él entiende que Dios no puede escapar de Dios, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y se puede ir al fin del mundo y ahí va a estar Dios. Entonces él dice, yo soy, arrójenme por la borda, ¿no? Bótenme de la borda. Y qué interesante, porque arrojan a Jonás de la borda y todo se calma. ¿Y qué pasó con Jonás? Se lo tragó un gran pez, ¿no? Sabemos la historia. Pero ¿tú crees esa historia que un gran pez, algunos enseñan, ¿no? Y esta es una mala enseñanza que se debe corregir desde la escuela dominical con los niños. Dice que la ballena se lo comió Jonás. La ballena se lo comió Jonás. En ninguna parte de la escritura dice que una ballena. Por eso que
los que no creen en la palabra de Dios dicen, fisiológicamente una ballena no puede tragarse a un hombre, ¿no? Fisiológicamente, y es verdad. Pero la palabra no habla de una ballena, mis hermanos. La palabra habla de un gran pez, de un gran pez. La pregunta para ti es, ¿tú crees esa historia? ¿Tú crees que un gran pez se lo tragó y tuvo 3 días y 3 noches? ¿Tú crees eso? Algunos se reirán, otros dirán, no lo sé, podría ser. Permítame contarles una historia rapidita. Había un maestro bíblico y era maestro también, profesor de la escuela, y un día unos vecinos lo invitan, él sabía que era cristiano, y comienzan en esos temas, esas conversaciones que salen para tratar de contrapuntearlo, ¿no? Y le dice, sí, le dice, y el vecino le dice al maestro bíblico, ¿no? Le dice, oye, ¿tú crees esto de Jonás, que se lo tragó un gran pez? Le dice, por supuesto que creo, porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios y yo creo. Y si dijera la palabra de Dios, dice este maestro bíblico, qué interesante, mis hermanos, para ustedes que están dudando. Si la palabra de Dios dijera que Jonás se tragó a gran pez, igual yo le creería, porque es la palabra de Dios. Entonces creemos por fe, mis hermanos, y creemos grandes historias que Dios obró milagros, por supuesto. Algunos no los podemos explicar porque son milagros, pero creemos porque es la palabra de Dios. Es más, el mismo Señor Jesucristo hace mención a esto. O sea, hace mención a la historia de Jonás y no dice, oye, ¿se acuerdan de la fábula o la fábula de Sopo o de Jonás y el gran pez? No, él hace referencia con una convicción contundente. Ahí está en Mateo 12, 39, 40, dice, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Claro, el Señor, la figura de Jonás en el vientre del gran pez es un antitipo, perdón, un tipo de Cristo, de lo que iba a pasar en aquella tumba, 3 días y 3 noches. Y eso siempre lo explico a veces también. Si el Señor Jesús murió viernes, ¿no? Viernes, sábado y domingo resucitó, no se cumplen 3 días y 3 noches. Eso tiene su explicación bíblica también. Esperemos enseñar este curso ahí vamos a explicar eso. El libro de Jonás muestra a Israel la amplitud del amor, la misericordia de Dios, la falta de cumplimiento de la misión de Dios, de Israel. Porque Israel era llamado a hacer luz a las naciones, mis hermanos. Entonces, ese orgullo étnico del mismo Jonás, dijo, ¿para qué le voy a predicar al niño? No voy a hacer que se arrepientan. Y se arrepintieron. Y por supuesto, encontraremos en el cielo a mucha gente de Nínive. Claro que sí. Se arrepintieron y el Señor tuvo misericordia de ellos. Y usó más bien a ellos para justiciar a su pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué necesitaban? Arrepentirse. Y ese pueblo se arrepintió, un pueblo gentil, un pueblo pagano. Se arrepintió, mis hermanos. Entonces, hay que entender que Dios disciplina a sus hijos incluso cuando son desobedientes. Claro que sí. Nadie puede esconderse de Dios, ¿no? Nadie puede esconderse de Dios. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras a oscuras, a ocultas. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios siempre te está viendo. ¿Y saben cuál es el tema? Que Dios es justo y le da a cada quien lo que le corresponde. Entonces, eso debería hacernos temblar. Mira, los de Nínive, que eran paganos, temblaron, se arrepintieron en ceniza y silicio, declararon ayuno nacional, que eran paganos, no tenían comprensión de Dios, y a veces nosotros tenemos comprensión de Dios, tenemos una relación con Dios. O a veces de repente no tienes esa convicción de Dios, pero sabes que hay un Dios y ese Dios es justo. Entonces no podemos escondernos. Te puedes esconder de cualquiera, mis hermanos, de la vista, de la foto, del video, de lo que quieras. Te puedes esconder de quien sea y hacer cualquier pecado, pero nunca de Dios. Y eso fue algo que yo entendí, por ejemplo, y permíteme que te cuente rapidito este testimonio, ¿no? Yo cuando llego al Señor, yo tenía el vicio todavía de fumar, y fumaba.
tenía un problema, fumaba. Miles de excusas para fumar, ¿no? Siempre hay miles de excusas. Entonces yo a veces estaba en el paradero esperando mi bus y fumaba un cigarrito y pasaba el bus y pasaba lleno de gente. Y yo, no vaya a ser que un hermanito me vea, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Volteaba el cigarro y lo escondía detrás mío. No vaya a ser que un hermanito me vea. Hasta que entendí que no me importa si me veía toda la congregación. Dios siempre me estaba mirando. Y un pasaje bíblico de Corintios que dice que si tú no cuidas el templo de Dios, Dios va a destruirte a ti y al templo te va a destruir. Entonces son palabras palabras de Dios que me impactaron. Entonces yo dije, Señor, no es en mis fuerzas, entregué el vicio al Señor, no sé cómo ni cuándo, dejé el cigarro. Hasta ahora, gracias a Dios. Dios ama a la gente, mis hermanos. Dios ama a las personas. Dios quiere que se arrepientan las personas. Y tú debes amarlas también. Tú debes amarlas también, hermano. Tú que estás estudiando crecimiento bíblico, tú debes amar a las personas. Tú debes amar a los homosexuales, por ejemplo. No estigmatizarlos, no marginarlos, no mirarlos con recelo, con furia, con cólera. Ese no es el llamado, mis hermanos. El llamado es darle un mensaje de amor a esa persona. Hombre, mujer, al violador, al ladrón, a todo el pecador, no solamente al homosexual, a todos tenemos que darle esa palabra de esperanza, de salvación. Ese es el punto. Entonces tenemos que amar como Dios ama a las personas y quiere que se arrepientan. Y el que no se arrepienta sufrirá el juicio, ¿no? Pasamos a Amós. Amós es el profeta que profetizó, perdón, el pastor que profetizó. No era pastor, no era profeta de profesión, era por llamado, era un pastor, ¿no? Y él recibía las revelaciones por visiones, por ejemplo. ¿Dios se revela ahora sí por visiones? No, mi hermano, no. En este caso sí, porque no tenían la Biblia completa, la Escritura, las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice sobre Amós? No era un profeta profesional, ahí está, 7:14, ¿no? Era un pastor de ovejas, cultivador de higueras, ¿ya? Y este pastor de ovejas, en original, la palabrita no es tanto para pastor, ¿ya? Sino es más bien como para empresario, ¿no? Para empresario, para alguien que tiene negocio, ¿no? Esa es la palabrita ahí, que se traduce como pastor. Tenía ovejas, ¿de acuerdo? Pero más es como empresario, una cosa así. Pero no era profeta de profesión en todo caso, ¿no? Él profetizó sobre la hipocresía y la justicia a los pobres. Ese fue el tema de Amós, ¿no? La hipocresía de las personas y la justicia de hacer bien, ¿no? Acá nos vamos a dar cuenta que hay 8 juicios, ¿no? En Amós encontramos 8 juicios para estos diferentes lugares. Hay 3 principios de juicio para Israel. Hay una advertencia también a Israel. Hay 5 visiones del juicio sobre Israel. O sea, Dios a través de Amós les muestra que debían arrepentirse, hacer lo bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pasamos ahora a Oseas. Oseas es un caso bastante crítico, mis hermanos, bastante crítico y es bastante gráfico también. Oseas es el profeta que se casó con una mujer infiel, con una ramera. Dios le dice, ándate a la calle y cásate con una ramera. ¡Ah, qué tremendo, qué tremenda orden para un hombre, ¿no? Y Amós obedece la palabra de Dios y va y busca en la calle y se casa con una ramera. Dicho sea de paso, Osea significa el Señor salva, ¿no? Osea significa el Señor salva. Así como el Osea, Josué en el Antiguo Testamento, Josué en el Pentateuco perdón, en el Antiguo Testamento es también Oseas, ¿no? Oseas, el Señor salva. Y también Josué es lo mismo que Yeshua, ¿no? El Señor salva. Son nombres que se relacionan, ¿ya? Para que ustedes sepan. Oseas con Josué y Josué con Yeshua, que es el nombre del Señor Jesús. Dios llama al arrepentimiento. Este es el último profeta que va a advertirles a Israel, ¿no? Entonces, la infidelidad de la mujer de Oseas es una figura de la infidelidad de Israel. Eso es lo que Dios les está mostrando, ¿no? Va Oseas, este profeta se casa con esta mujer, esta mujer
persevera en sus malas mañas, ¿no? En sus malas mañas, sus malas costumbres, y aún así Oseas sigue con ella, ¿no? Y le dice, así como tú te sientes, Oseas, dile a mi pueblo que yo me siento así, cuando se van tras los ídolos. Por eso la idolatría, lo dice el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento, la idolatría es como el adulterio. Perdón, o al revés, el adulterio es como la idolatría. El adulterio, la fornicación, todos los pecados sexuales es como la infidelidad, la idolatría. Entonces, así como ustedes se van tras los ídolos y se revuelcan y se embarran, es muy gráfico el Señor, ¿eh? Por eso cuando lean estos capítulos, este libro, este estudio le va a dar bastante claridad, bastante luz. El Señor es gráfico. Así como ustedes se revuelcan, ¿no? Con la ramera debajo del árbol, le dice el Señor, ¿no? Así me siento yo cuando ustedes se van, hacen, cometen eso, y no me son fieles a mí. Yo soy su esposo, ustedes son mi elegida. Entonces, Oseas es esa forma gráfica que tiene el Señor de mostrar cómo se sentía él, ¿no? Cómo se siente un hombre cuando su mujer es infiel. Terrible. Terrible, mi hermano. Si normalmente una mujer sufre un machetazo en el alma cuando su marido le es infiel, para un hombre yo creo que es mucho más doloroso, mis hermanos, mucho más doloroso. Y Oseas, tiene 3 hijos. Jezreel, que significa Dios esparce, y Jezreel, que es interesante porque dice que Jezreel dice, y le dio, ¿no? Gomer, que se llamaba la mujer de Oseas, se llamaba Gomer, le dio a este hijo Jezreel, ¿no? Pero los siguientes 2 hijos no dice que les dio, esta palabrita en el original ya no dice, o sea, se entiende que estos siguientes 2 hijos son hijos del adulterio, ¿no? Son hijos de adulterio. Y todos estos nombres que tienen estos 3 hijos de Oseas, tienen un significado para el pueblo de Israel, ¿no? La que no se compadece y la que no es pueblo mío, ya no eres pueblo mío, ¿no? Eso les está diciendo Dios. Y es interesante, hermanos, porque uno puede leer Oseas y decir, bueno, ese es para el Antiguo Testamento. Pero Hebreos, miren qué interesante, Hebreos que nos dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Fuerte esto, mis hermanos, fuerte. Léelo en tu Biblia, por favor, después. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Esa es la promesa, y esa es una promesa que nos habla Hebreo, mi hermano, de advertirnos, de tener cuidado, de no caer en el pecado, de no volvernos tras los ídolos, de no prostituirnos ante los ojos de Dios. Ese es el llamado. Es la relación entre Dios y su pueblo, es como un matrimonio, es lo que está graficando el Señor. Dios y Israel era una unidad, un vínculo, y Israel, que era la mujer, iba y se adulteraba, se revolcaba, dice la palabra. En la misma forma en la que el adulterio puede destruir un matrimonio, el pecado continuo puede destruir nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. El pecado es interesante, mis hermanos. Nuestra relación con Dios siempre se ve alterada con el pecado. Por eso cuando a veces vienen hermanitos o hermanitas en consejería y conversamos, y digo, y están, no sé qué pasa, me va mal, ¿verdad? Pero si hacemos un análisis de su vida, viven en fornicación, viven en adulterio, viven en engaño, viven con mal carácter, viven con murmuración, entonces, pero sin embargo Dios es el que tiene la culpa, que no nos escucha. Claro, ellos mismos se están bloqueando con su manera de vivir su relación con Dios. Mucha gente sabe algo de Dios, pero perece porque no lo conocen personalmente. Es una gran verdad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el profeta. Interesante. Solo los que caminan en la luz son limpios y tienen comunión con Dios. Israel era el hijo de Dios, pero al rebelarse de continuo contra él, Dios los odia por los hechos malvados.
Dios aborrece el pecado. El amor de Dios es intenso, perdonará y sanará a los que se arrepienten y lo buscan. Si hubieran arrepentido, no hubiera pasado nada de eso. Y es terrible esta historia de Oseas, porque esta mujer termina mal después, ¿no? Esta mujer lo deja a Oseas, termina prostituyéndose y termina como subastada, ¿no? Termina como subastada. Eh, la tenía un hombre como una esclava, ¿no? Una esclava sexual, digamos. Y este hombre como que la subasta, ¿no? Dice, bueno, ya esta mujer, a ver, por favor, la va a subastar. Y cuando está haciendo esa subasta, ¿no? Estoy parafraseando un poco esta historia, por terrible que es, esta mujer ya era una terrible pecadora, ya no servía a la mujer, no tenía dignidad, estaba perdida, ¿no? ¿Y saben qué, hermanos? Como que la ponen a la venta y adivinen quién la compra. Adivinen quién la compra. Oseas la compra, hermano. Y eso es lo que grafica ahí esta imagen de acá. Una mujer en una subasta como un objeto, Oseas pagando el precio de la mujer en cierta forma arrepentida y Oseas mostrando el amor de Dios. Esto es poderosísimo, hermano. Esto es poderosísimo. El amor de Dios por esta mujer le dice, nunca más volverás a estar con otros hombres. Es más, yo me voy a cuidar también de no estar contigo. Y te voy a amar por largos días, le dice. Te voy a amar por largos días. Bonito, lean, al menos Oseas 3, lean, hermanos. Y eso le dice Oseas. Y ese es el amor de Dios hacia esta mujer, ¿no? Muchos hombres y mujeres también toman a Oseas como un patrón de conducta en un matrimonio malsano, ¿no? Como esta manera, ¿no? Y dicen, sí, bueno, yo tengo que ser como Oseas, ¿no? A veces las mujeres asumen ese rol, ¿no? Sí, mi esposo es mujeriego, me engaña y todo lo demás, adultera, está con otras mujeres, pero yo tengo que ser como Oseas, ¿no? Esa es una mala interpretación bíblica, ¿de acuerdo? Hay que tener el amor de Dios, por supuesto que sí, pero un matrimonio de esa naturaleza es malsano, terrible, es terrible, ¿de acuerdo? No podríamos asumirlo como un matrimonio normal. Esto es un gráfico que Dios hace de su amor hacia su pueblo, toma a Oseas y esas emociones que muchos hombres y muchas mujeres pueden sentir en un adulterio y todo lo demás, es el amor de Dios en sus vidas. Pero siempre Dios, como matrimonio, por eso que en el Nuevo Testamento dice, no te unas a una ramera, porque cuando alguien adultera, se une a otra persona, y esa persona queda impregnada de la otra persona, y así es como se rompen los matrimonios, y traen maldición a casa, pueden traer hasta enfermedades venéreas o de repente mortales. Así que hay que analizar cada matrimonio y cada situación para hacer una correcta consejería bíblica, ¿de acuerdo? Porque yo he escuchado hermanitas, sobre todo, decir eso, sí, hermano, tengo que ser como seas. Hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Dios repudia el divorcio, odia el divorcio, lo dice Malaquías también, pero hay un contexto, ese versículo, en el cual hay que entenderlo, ¿ya? Por eso que la consejería matrimonial es bien diversa, hermanos. Avanzamos un poquito más. Ya hemos visto los profetas en Israel, ahora vemos los profetas en Judá, en el reino del sur, y ya son estos, Abdías, Joel, Isaías y Miqueas. Vamos a ver Abdías, dice el profeta el que profetiza contra Edom. ¿Quién es Edom? Edom era la parte del sur de Israel, la parte de la tierra prometida, el sur ese es Edom. Y venían los descendientes de Saúl. Los descendientes de Saúl, esa tierra la tomaron ellos, por eso es Esaú, el nombre de Saúl también es Edom.
que significa rojo, ¿no? Era rojo, era colorado, pues Esaú, el gemelo de Jacob, ¿no? Israel después, era colorado, pues, ¿no? Era rojo, era velludo, ¿no? Y rojo, era pelirrojo. Entonces de ahí viene el nombre de Edom. Y aparentemente esa disputa, acordémonos que Saúl pues le roba la bendición, huye, termina con Labán, se casa con Raquel, con su hermana Lea y todo lo demás, sabemos la historia, más o menos entre 14, 20 años aparte estaban distanciados, después se vuelven a encontrar después de 20 años, pero ya había una rivalidad, ¿no? Aparentemente, digamos, los hijos de ellos entendían esta rivalidad que había y es las familias las que se comienzan a odiar, ¿no? Entonces, por eso que es importante reconciliarse. Por eso este pasaje dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es muy importante, mis hermanos, no guardar esos rencores, ¿no? Entre familia, entre vecinos, porque son los hijos los que después asumen, ¿no? Ah, sí, entonces los hijos asumen la rivalidad entre vecinos, entre familias, entre tíos, entre primos, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hubo un momento de reconciliación. Hace algún tiempo un hermano también pedía consejería bíblica y me decía, hermano, mira, mi mamá se peleó con una prima, pero ahorita están con unos temas de unos negocios, unos resentimientos, y que no sé qué hacer, hermano, yo estoy en el medio, me dicen. Entonces, conciliar y fue genial, ¿no? Se reconciliaron después de muchos años y la familia volvió a ser restaurada. Interesante. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Cuando dos personas se ofenden entre sí, deben reconciliarse lo antes posible, mis hermanos. El orgullo, ya sea de una persona o nación, lleva a la destrucción. El orgullo es terrible, terrible, mis hermanos. Conduce a la destrucción. Alguna vez hablé de los países orgullosos, ¿no? En sus riquezas, en sus recursos naturales, y ahora están terriblemente mal a nivel mundial. Entonces, el orgullo es terrible, mis hermanos. Lleva a la destrucción. Dios juzga a aquellos que se aprovechan de los demás y se alegran de sus problemas. Hay que tener cuidado con eso. El siguiente profeta es Joel. Joel es el profeta de Pentecostés. Joel explica el tema de las langostas, la hambruna que se viene, advierte de algún peligro, viene un ejército contra el reino del sur, ¿ya? Llama al pueblo de Judá al arrepentimiento. Eso es lo que hacían los profetas, llamar al arrepentimiento, a la obediencia, al cumplimiento del pacto. Por favor, no hagan esto. Habla del día del Señor, ¿no? Esto es escatológico, interesante. Habla sobre el juicio de Israel para Judá, en este caso, pero tiene un doble cumplimiento, ¿no? Es un cumplimiento escatológico. Y acá podemos ver sobre las plagas que habla, sobre el peligro que se viene con un ejército y cómo será el día del Señor. Bueno, mis hermanos, tenemos más por ahí, pero el tiempo no nos da para más, así que la próxima clase esperamos terminar. ¿De acuerdo? Dios le bendiga. Fue con usted Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.